Buenas noches con todos. Para mí igualmente es un honor y un gusto poder ingresar a la sociedad. Y bueno, mi tema va a ser puntos clave a considerar en los pacientes que van a ser sometidos a tratamiento intervencionista del dolor. En este caso, obviamente es un tema muy amplio, es bastante extenso y se va a tomar en cuenta sobre todo las cosas más importantes, lo más frecuente y también cosas que no se nos pueden escapar en los pacientes que van a ser sometidos a cualquier procedimiento intervencionista. Muy bien, entonces, iniciando con un pequeño recorderis de lo que serían procedimientos intervencionistas, tenemos, por ejemplo, lo que son los bloqueos nerviosos, que generalmente van a ser realizados con una intención diagnóstica o terapéutica sobre una estructura sensorial. Están enmarcados dentro del cuarto escalón del tratamiento del dolor de acuerdo a la OMS. Vamos a tener una clasificación que puede ser de diferentes formas, puede ser por indicación, como ya mencioné antes, puede ser diagnóstico o terapéutico, puede ser por duración, en caso de bloqueos que sean transitorios o bloqueos permanentes, en caso de que se realice otras técnicas aparte de infiltración de medicamentos, o también de acuerdo a la localización, pueden ser centrales como bloqueos peridurales o bloqueos de la parte espinal, etcétera, o pueden ser bloqueos periféricos como bloqueos del nervio periférico o de ganglios. Inicialmente tenemos que tener en cuenta las contraindicaciones para realizar un bloqueo. Obviamente, la mayoría de estos procedimientos van a ser de forma electiva, entonces debemos asegurarnos que los pacientes estén en condiciones adecuadas para poder realizarlos. Entre las contraindicaciones que tendríamos está la coagulopatía, la infección en el sitio de punción, la presencia de sepsis. En caso de que haya una hipersensibilidad a corticoides, no es una contraindicación como tal del bloqueo, pero sí de los fármacos que se estarían utilizando. Y también nos refiere que no se debería hacer en caso de que se identifique una malignidad local en el sitio de punción. Entre las consideraciones especiales que podríamos tener, están los diabéticos. Obviamente hay que tener en cuenta la infusión de corticoides en pacientes porque puede incrementar sus niveles de glicemia e incluso puede incrementarlos hasta por 20 días posterior al procedimiento, dependiendo de qué tipo de procedimiento se esté haciendo. En caso de pacientes embarazadas, se debe tener en cuenta la necesidad de utilizar fluoroscopía, que en este caso estaría contraindicada, y también en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca podría tener eh, cierta consideración especial. Y en pacientes que tengan desfibriladores implantables cardíacos, lo que se debe tener en cuenta es sobre todo cuando se utilice lo que es la radiofrecuencia, ya que en ese momento podría ser necesario que el desfibrilador sea apagado o sea puesto en una posición basal. Entre los eventos adversos, bueno, estos que menciono aquí obviamente no son muy frecuentes, pero cuando se dan muchas veces pueden ser catastróficos, sobre todo cuando hablamos de complicaciones como la de la primera imagen, el temido hematoma epidural, que es pues realmente una complicación muy grave, poco frecuente, pero cuando se da es algo bastante difícil de manejar. Puede haber problemas de cuadriplegia transitoria, infartos de cordón medular, infarto cerebeloso, inyección inadvertida, sobre todo cuando estamos con problemas con procedimientos que podrían tener en cuenta la administración de medicación, por ejemplo, de forma transforaminal. Ahora, algo que se debe implementar en los pacientes, en la práctica clínica de todos los días, es una cultura de seguridad. Y esto se refiere a todas aquellas características de una organización como valores, filosofía, tradiciones, costumbres que conducen un comportamiento de búsqueda continua, tanto individual como colectiva, de la forma de reducir al máximo los riesgos y los daños que se pueden producir durante los distintos procesos de provisión de la asistencia sanitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos enfocarnos siempre en velar por la seguridad del paciente. En esto varias guías de seguridad del paciente nos pueden recomendar la implementación de estrategias, como por ejemplo este caso de análisis modal de fallos y efectos. Este es un análisis tomado de la industria aeronáutica
en donde se valora la frecuencia de un evento, la posible severidad de un evento y la calidad que tenemos nosotros para detectar el evento. Entonces, sobre todo este tipo de evaluaciones se deberían hacer en procedimientos que consideremos que es de alto riesgo para el paciente o que son eventos que de pronto con los que no estamos tan familiarizados, entonces requieren definitivamente una valoración previa para saber cómo manejarlos de una forma que brinde la mayor seguridad al paciente. Y además de esto, también nos recomienda que tengamos una buena comunicación, ya que muchas veces los pacientes que están manejados por dolor son manejados por muchas otras especialidades y a veces puede ser necesario que nosotros actuemos como un servicio interconsultante en la terapéutica del dolor del paciente. Y en este caso lo que nos recomiendan es siempre manejarnos de una forma esquematizada. Aquí nos recomienda la técnica SBAR, en donde cuando estamos hablando de un paciente, debemos delimitar su situación, sus antecedentes, una evaluación adecuada y las recomendaciones que nosotros damos, tanto cuando estamos recibiendo a los pacientes antes de realizar un procedimiento, como cuando los vamos a entregar, porque obviamente cada procedimiento tiene sus particularidades y muchas necesitan que sean compartidas con el servicio base para que tome las medidas necesarias. Ahora, en lo que se refiere al manejo perioperatorio como tal, pues obviamente recaen tres pilares, lo que sería el paciente con su historia clínica adecuadamente realizada y un consentimiento informado en donde se explique todos los posibles eventos y riesgos a los que se puede estar sometiendo al paciente. Es importante que él lo comprenda y que esté claro antes de firmar cualquier cosa. El otro pilar es el equipo y el profesional que lo realiza. Obviamente debemos tener los equipos suficientes y debe haber un profesional probo en la materia con una adecuada curva de aprendizaje que pueda brindar un servicio adecuado. Y el entorno en donde se realiza y los materiales necesarios. Obviamente muchos de estos procedimientos requieren un tratamiento en una locación especializada que tenga suficientes recursos como para manejar una posible complicación y también los recursos suficientes para realizar un tratamiento pues adecuado y de calidad. Ahora, en lo que se refiere a, digamos, ya el manejo como tal del paciente, entramos un poco en lo que sería el manejo de la medicación que podría estar tomando. Antes de esto, debemos tener en cuenta qué tipo de bloqueo, qué tipo de intervencionismo de procedimiento intervencionista vamos a hacer. Entonces tenemos consideraciones generales de acuerdo al tipo de bloqueo. Tenemos los bloqueos nerviosos profundos y los bloqueos neuroaxiales, que estos serían los bloqueos como de más alto riesgo. Entonces, en este caso sí es mucho más importante tener en cuenta el tipo de anticoagulación o antiagregación que está recibiendo el paciente. Y por el otro lado tenemos los bloqueos superficiales que ya vamos a ver que no requieren tanto estudio o tanta particularidad. Como mencioné antes, existen bloqueos con alto riesgo de complicaciones hemorrágicas graves. Aquí tenemos varios ejemplos, entre los que podemos ver los epidurales, bloqueos intracraneales, cervicales, implante de catéteres, implante de electrodos o bloqueos profundos, por ejemplo, plexo celíaco, plexo simpático lumbar. También tenemos ejemplos de bloqueos de riesgo moderado que se los podría, de acuerdo, individualizando al paciente, se los podría mover hacia bloqueos de alto riesgo o bloqueos de pronto un poco de bajo riesgo, aunque más estaría tirando para lo que sería el alto riesgo, si es que no tenemos eh, una recomendación clara en lo que se refiere a anticoagulación o antiagregación. Y los de bajo riesgo generalmente son, por ejemplo, lo que mencionaba antes, intervención a nivel miofacial, nervios periféricos, etc. Ahora, en las recomendaciones, las últimas guías europeas de la Sociedad Europea de Anestesia Regional, este es un cuadro que yo lo hice porque obviamente, bueno, está en inglés y era un poquito más extenso, entonces traté de condensar un poco la información. Lo que nos recomienda generalmente de acuerdo a los diferentes anticoagulantes y antiagregantes
Es por ejemplo, en el caso de los agonistas de la vitamina K, podemos ver que dependiendo del fármaco que está recibiendo el paciente, va a haber una diferente latencia de suspensión. Por ejemplo, aquí ya no he visto pacientes que utilicen acenocumerol, sino la warfarina. Entonces, obviamente, vamos a cambiar esto de 5 a 3 días y el objetivo analítico que deberíamos tener para realizar el procedimiento sería un INR normal. Ahora, con lo que se refiere a antagonistas del factor 10 activado, debemos diferenciar en qué tipo de dosificación la está recibiendo el paciente. Si son dosis bajas, como por ejemplo podría ser casos de profilaxis para diferentes cuadros, eso también está en la guía, pero me pareció excesivo ponerlo. En este caso, por ejemplo, si son dosis bajas, en el caso de rivaroxaban o edoxaban, se los puede diferir 24 horas dependiendo del filtrado de creatinina. Si es menor a 30, serían 30 horas y el apixaban 36 horas. Y en caso de dosis altas, si el paciente está recibiendo un tratamiento, por ejemplo, para prevenir stroke o si tiene una válvula cardíaca o un stent, cosas así, para prevenir embolias, lo que se recomienda es una suspensión de 72 horas o si es que no hubiera posibilidad de esto, uno llegar al objetivo analítico, que en este caso el objetivo analítico requeriría medir los niveles del factor 10A y deberían estar menos de 30 nanogramos. En ambos casos, para el reinicio, en caso de dosis bajas, se recomienda reiniciar de acuerdo a las guías de profilaxis, que aproximadamente nos dicen 8 horas. Esto es cosa que deberíamos comentar con el servicio al que le entregamos o al paciente en caso de que éste se diera de alta. Y en caso de dosis altas, de acuerdo a las guías de anticoagulación, que recomienda un reinicio de 24 horas. En el caso del dabigatran, igualmente, si es baja, 48 horas, si es una dosis alta, 72 horas, o llegar al objetivo analítico, que en este caso sería el DTI, que debe ser menos de 30 nanogramos por ml, o en caso de alternativa, se puede medir el tiempo de trombina de acuerdo a los estándares nacionales. Y el tiempo para reinicio en dosis bajas no nos da un tiempo, pero en dosis altas, de acuerdo a las guías de anticoagulación, aparentemente también nos refiere a 24 horas. En casos de la enoxaparina, que son fármacos que se usan con frecuencia en la parte intrahospitalaria, nos recomienda que sea de 12 horas la suspensión o de 24 horas si es que tienen un clearance de creatinina menor de 30. Esto tenerlo en cuenta, sobre todo en pacientes mayores diabéticos que podrían tener insuficiencia renal crónica o que pueden estar sometidos a hemodiálisis. No recomienda hacer test y tampoco nos da una pauta para un reinicio. Y en caso de dosis altas, obviamente son 24 horas y sería incluso el doble, serían 48 horas en caso de que el paciente tenga un filtrado menor a 30. Lo que sí recomienda es que no se reinicie en caso de que se haya dejado un catéter in situ. En el caso de la heparina fraccionada, de la heparina no fraccionada, igualmente dosis bajas 4 horas, dosis altas, se recomienda esperar al objetivo analítico o se podría pensar en 6 horas en caso de que haya sido administrada IV o 12 horas en caso subcutáneo. El objetivo analítico sería el TTP activado o el antifactor 10 activado. En dosis bajas se puede reiniciar el tratamiento a la 1 hora. En caso del fondaparinux, igualmente dosis bajas 36 horas. Igual si hay un clearance de creatinina, en este caso nos habla de menor a 50 mililitros por minuto, habla de 72 horas. Y en dosis altas se debería esperar 4 días y cumplir con el objetivo analítico, que sería el factor anti-10 activado calibrado, que sea menor a 0.1 unidades por mililitro. En caso de aspirina, no está recomendado realizar esta suspensión a menos de que se esté realizando, de que el paciente esté recibiendo aspirina en dosis altas. Y en este caso se esperaría 3 días si es que se verificara que tienen las plaquetas normales, o si es que no se pudiera verificar eso, habría que esperar hasta 7 días. Y en el caso de los inhibidores del P2Y12, en caso del ticagrelor son 5 días, del clopidogrel 5 a 7 días, del prasugrel 7 días.
Igualmente, dependiendo del nivel de dosis que esté recibiendo, siendo dosis baja 75 miligramos, se puede reiniciar el clopidogrel inmediatamente, y en caso de que esté recibiendo una dosis alta de 300 miligramos, habría que esperar 2 días. Y en el caso del prasugrel y el ticagrelor, 24 horas. Si estamos hablando de pacientes que reciben terapia combinada, en caso de que sea aspirina más un anticoagulante o un antiplaquetario, se debe basar el tiempo en el anticoagulante y en el antiplaquetario más que en la aspirina. Igualmente, el test específico en caso del anticoagulante que sea, y las recomendaciones de reinicio de acuerdo a lo que ya se ha comentado aquí. Ahora, algo que también sí, bueno, a mí me llamó la atención, que no lo tenía realmente en conocimiento, es que también existe recomendaciones de acuerdo a los AINES, sobre todo en procedimientos de alto riesgo. Podemos ver que muchos de nuestros pacientes también reciben AINES, a veces por periodos cortos. Sin embargo, hay que tenerlo en cuenta, ya que podemos ver que incluso es necesario suspenderlos por 1, 2, 4, hasta 10 días, dependiendo del AINE que se esté recibiendo. Ya. En caso de que sean bloqueos superficiales, generalmente para la mayoría de anticoagulantes y antiagregantes no está recomendada la suspensión, ni tampoco otro tipo de intervenciones como exámenes de laboratorio o algo. Como obviamente nosotros también tenemos pacientes que son muchas veces gente mayor, gente polimedicada, con pluripatologías, hay que tener en cuenta ciertas consideraciones especiales. Realmente, obviamente, lo más importante, en caso de pacientes hipertensos, lo que se recomienda de acuerdo a las últimas guías europeas es evitar las fluctuaciones perioperatorias de presión arterial, sobre todo la hipotensión. En caso de antihipertensivos, generalmente lo que estaría recomendado, por ejemplo, en el caso de IECAS y ARA2, sería de suspender en casos de que la hipertensión esté controlada, ya que podría estar facilitando la posibilidad de hipotensión de acuerdo al procedimiento, y donde sí está recomendado que se mantenga es en casos de insuficiencia cardíaca o insuficiencia o hipertensión mal controlada. Beta bloqueantes se recomienda continuar, incluido el día quirúrgico, con una particularidad de que no se lo debería iniciar de nuevo en el perioperatorio, a menos de que se haya una insuficiencia cardíaca descompensada y la posibilidad de diferimiento del procedimiento. Calcio antagonistas igual se puede limitar. La evidencia en mayor o menor sangrado es un poco contradictoria, entonces hay que individualizar, y lastimosamente existen datos limitados. Los alfa-2 agonistas se debe mantener el tratamiento crónico, ya que puede haber riesgo de hipertensión de rebote, y tampoco se los debe iniciar de nuevo. Y en el caso de diuréticos, si es que el paciente los está tomando el día de la cirugía, se recomienda suspender. Esto es una recomendación clase 2 de evidencia nivel A. Y en caso de que sea por insuficiencia cardíaca, se debe evaluar el estado de volumen. Si el paciente está estable, se recomienda suspender. Y si el paciente tiene un difícil control de su estado de volumen, se lo debe continuar. De cualquier forma, es preferible individualizar. En caso de hipolipemiantes, si son estatinas, mantener. Esta es una evidencia igual clase 1, nivel B. En caso de que sean hipolipemiantes no estatínicos, como el gemfibrocil o el fenofibrato, la niacina, sí se recomienda la suspensión 24 horas antes, ya que podrían estar favoreciendo la aparición de miopatías y rabdomiólisis. En casos de la diabetes, lo que se recomienda es un control glicémico razonable, una normoglicemia de 80 a 140. Se recomienda hacer una glicemia previa. Se podría hacer al final del procedimiento, o si es un procedimiento muy largo, se la recomienda una duración acercada a 2 horas. Generalmente el paciente debe, como son procedimientos selectivos, debe estar bien controlado con una glicosilada menor de 8%. Si es mayor de 8.5% y es selectivo, debe ser pospuesto para que el paciente tenga un buen control. Y en caso de que el paciente esté recibiendo terapia con insulina, las correcciones, en caso de necesitarlas, se las debe hacer con insulina rápida de forma subcutánea. Los antibióticos orales generalmente se deben suspender el día del procedimiento. Algo importante es la metformina, ya que no se la debe reiniciar hasta 48 horas
una vez reevaluada la función renal para prevenir desarrollo de acidosis láctica, sobre todo en caso de que estemos utilizando contrastes o algún tipo de medicación que pueda que pueda favorecer la aparición de acidosis láctica en estos pacientes. Todos los demás se recomienda la suspensión generalmente lo que nos habla es que procedimientos quirúrgicos o intervencionistas cortos, la mayoría de pacientes no va a requerir un control con insulina. En caso de que sí estén tratados con insulina y estos pacientes tengan historia de hipoglicemia nocturna, se debe reducir la dosis entre 20 y 30% previamente. En caso de que los pacientes estén bien controlados y sean tipo 1, la dosis solo se reduce un 10 o un 20%. Y al iniciar el ayuno, los pacientes deben evitar los bolos en caso de que reciba terapia combinada. En casos de insulina premezclada, se puede administrar la dosis nocturna y omitir la dosis matutina. Posterior al procedimiento, se puede reiniciar la dosis matutina a la mitad o a los 2/3 de la dosis. Otros medicamentos que también son frecuentes en la práctica de dolor son los antidepresivos. Tenemos los antidepresivos tricíclicos. Generalmente se los recomienda mantener, sin embargo, la FDA emitió una alerta y que recomienda una suspensión de 7 a 14 días antes. Sin embargo, en la mayoría de guías que he visto recomiendan mantenerlos. Obviamente se los puede individualizar en caso de que el paciente tenga una depresión severa y tenga al mismo tiempo un bajo riesgo de arritmia, se los puede mantener. Y en caso contrario a esto, se los recomendaría suspender. Los inhibidores selectivos de la recaptación se los puede mantener, aunque necesitaría individualizar, ya que puede haber cierto riesgo de sangrado. Sobre todo hay que contrastar con que estos pacientes tal vez estén recibiendo AINES o antiplaquetarios. Entonces, en este caso, podría ser recomendable su suspensión y esta debe ser realizada de forma larga durante semanas o instaurar una terapia alternativa. Los inhibidores selectivos de la recaptación de norepinefrina y el bupropión se manejan igual que los ISRS. Los IMAOs solo se mantendrían bajo dos criterios, que sería la aceptación de anestesia y que tenga un riesgo elevado de exacerbación de desarrollo de episodio depresivo. Y en el caso del litio, igualmente la suspensión. Los fitoterapéuticos, la mayoría de los fitoterapéuticos están recomendados suspenderse, ya que no tienen estudios que los puedan avalar su seguridad y muchos pueden estar asociados a varios efectos adversos. En el caso de opioides, tenemos, dependiendo de qué tipo de opioides se estén dando aquí, se podría tener en cuenta los agonistas puros de larga duración. En este caso, lo que nos recomienda es continuar una dosis habitual, incluido el DOS el día de ingreso hospitalario, más analgesia intraoperatoria suficiente. En el caso, una consideración importante que hay que tener es la naltrexona. Si es que el paciente la estuviera recibiendo, se la recomienda descontinuar 3 días antes y durante los días de hospitalización y proveer la analgesia intraoperatoria usual. Lo que se refiere en el plan postoperatorio es mantener una suspensión con una dosis naive de opioides, ya que puede haber una upregulation de los receptores y puede haber efectos adversos mucho más marcados en estos pacientes. Entonces también es necesario tener un monitoreo cercano. Igualmente en el caso de que fuera naltrexona intramuscular de liberación prolongada. Y en el caso de otros fármacos, bueno, tenemos diferentes fármacos, obviamente como decía, es un tema bastante grande, pero en el caso de que sean pacientes de POC y estén recibiendo betagonistas o anticolinérgicos, se recomienda mantenerlos e incluir sus dosis en el día del procedimiento. En estos mismos pacientes, si estuvieran recibiendo teofilinas, se recomienda suspender 12 horas por riesgos de arritmias o neurotoxicidad, corticoides inhalados, mantenerlos. Si es que fueran sistémicos, igualmente mantenerlos y en caso de que fuera necesario titular una dosis de acuerdo a los procedimientos por el estrés quirúrgico. Colchicina y allopurinol, la colchicina se suspende, el allopurinol se mantiene y la colchicina se resume con la vía oral. En caso de benzodiazepinas se los mantiene y se vigilan niveles de sedación y los antihistamínicos 2 y los IBP se recomienda mantener. Muchas gracias y espero que no haya sido demasiado sintetizado.